Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hace ahora unos 9 meses hicimos en el canal un vídeo explicando el proyecto de ley sobre la ley de protección animal y bienestar animal, etcétera, etcétera. En ese vídeo, que os pondré el enlace al final de este, os hablaba de todo lo que el legislador español quería sacar en esta ley y que por desgracia ya se está plasmando y en los próximos días se va a aprobar definitivamente. Ahora en este vídeo de lo que os voy a hablar, porque ya tenemos datos más concretos, es de deciros qué tipo de animales, a partir de la aprobación en los próximos días de esta ley, ya no vais a poder tener en vuestro domicilio. Y no solamente os voy a explicar qué tipo de animales, os daré mi punto de vista en algunos casos, porque creo que en algunos casos son auténticos disparates, en otros puedo entender el interés que pueda tener el legislador, aunque no lo comparto, y sobre todo en la parte final del vídeo, las graves denuncias que van a suponer el incumplir esta normativa, ¿de acuerdo? Porque las denuncias son auténticamente disparatadas. Ya lo vais a ver, no es una opinión. Quien disponga de esas cantidades de dinero a lo mejor no le parecen exageradas, pero a mí me parecen un auténtico disparate. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. En primer lugar, la ley ya ha definido que no se van a poder tener en vuestro domicilio prácticamente ningún tipo de roedor. Es decir, no vais a poder tener conejos, hámsters, cobayas, chinchillas, etcétera, etcétera. Yo, honestamente, me parece un poco excesivo. No sé qué daño puede hacer, por ejemplo, un hámster. En una persona o un niño que viva en un piso pequeñín, pues tener un hámster siempre puede ser una ayuda. El Ministerio aduce de que pueden producir un daño ecológico. Es cierto que los conejos en España están produciendo un daño brutal en la agricultura y en la ganadería. No más tenéis que vivir, si vivís cerca de una zona rural, en cualquier zona rural de España veréis que árboles frutales, almendros, olivos y demás son roídos por los conejos, porque estamos viviendo una plaga de conejos. Básicamente porque no se permite la regulación mediante diversos métodos, entre ellos está la caza, que creo que es el más práctico, la caza controlada, la caza para eliminar el exceso de población. Como se ha prohibido, pues estamos viviendo una plaga de conejos. Con esta prohibición se va a acentuar, porque como vais a ver, como las denuncias son tan grandes, el propietario de un conejo, de un hámster o de un cobaya, lo primero que va a hacer ahora, a partir de que en las próximas semanas salga esta ley, es deshacerse de su mascota. Esto va a suponer un daño para estas mascotas que no están acostumbradas a la vida salvaje, a la vida libre, y aparte, pues una sobrepoblación más a añadir a la que ya tenemos. Otro grupo de animales que no se pueden tener son los cerdos vietnamitas. Aquí estoy completamente de acuerdo. Esto del cerdo vietnamita se puso de moda hace unos años por el actor George Clooney, que tenía el cerdo vietnamita y tal y cual, y el cerdo vietnamita para arriba, el cerdo vietnamita para abajo. ¿Qué pasa? Que el cerdo vietnamita llega un día que pesa 90 kilos, no lo puedes tener en casa. La gente a veces no le da la cabeza. Y al no poder tenerlo en casa, pues lo soltaban. ¿Qué ha ocurrido con los cerdos vietnamitas? Pues que resulta que las cerdas vietnamitas, las hembras de esta raza, de esta especie de suinos, lo que hace es salir muchas más veces en celo. Y los jabalíes salvajes, autóctonos de aquí de la península ibérica, el jabalí ibérico, pues aparea con ellas, dando fruto a una nueva especie, llamado el cerdolí. El cerdolí, que aparentemente parece un jabalí, es un animal que no tiene miedo al humano, se acerca masivamente a las zonas habitadas, provocando desde accidentes de tráfico, posibles agresiones a personas, como ya se han dado varios casos. Por ejemplo, el caso de la cantante Shakira en su propio domicilio, en la parte alta de Barcelona. Os hice un vídeo explicándoos lo que había pasado con esta mujer y con su hijo. Más cosas. Aparte, estos animales son portadores de muchísimas enfermedades, desde brucelosis, tuberculosis o lo que queráis. Tenemos un serio problema. Y me parece muy bien que se prohíba la tenencia de el cerdo vietnamita, pero al mismo tiempo hay que controlar la población de cerdolís, los híbridos entre jabalí y cerdo vietnamita, que están destrozando la naturaleza de este país.
se prohíbe también, la ley prohíbe también tener tortugas, erizos, arañas. El caso de las tortugas es también en cierta manera comprensible, pero yo, la gente que veo que tiene tortugas en casa, sí que es cierto que en el pasado se dio un abuso de tener ciertas razas de tortugas que al soltarlas cuando se hacían grandes eran un problema, pero yo creo que habría que optar por otras medidas, es decir, prohibir la comercialización o regular la comercialización en vez de prohibir, porque a mí la palabra prohibir no me gusta, saber quién tiene estos animales y llevar un control sanitario de ellos, antes que prohibir. Luego se prohíbe también la tenencia de muchos reptiles exóticos, serpientes, iguanas, lagartos, gecos, camaleones, etc. Puedo entenderlo, ciertamente lo puedo entender, pero volvemos a lo de siempre. La mayoría de personas que deben tener ese tipo de animales son personas ya muy profesionales. Hay veterinarios que se ocupan solamente de este tipo de animales. Yo no tengo experiencia en tratarlos, por ejemplo. Y yo veo que la gente que tiene este tipo de serpientes y demás, a mí personalmente no me gustan, es un animal que no me dan un poco de pampurria, pero comprendo que pueda haber personas que les guste tener una serpiente y no me parece bien prohibirlo. No me parece bien siempre y cuando haya un control y sean animales bien cuidados. Prohibir por prohibir no me parece que sea la opción más adecuada. Y luego, aves exóticas, pues aves exóticas un montón. Desde las cotorras argentinas, que ahí puedo estar de acuerdo porque se pusieron muy de moda, se escapaban y en las ciudades, pues hay ciudades de España donde tenemos un serio problema. Volvemos a lo de antes, es más conveniente controlarlas desde la importación, potenciando los servicios del Seprona en frontera y controlar su población a nivel ciudadano. Yo prohibir por prohibir no me parece bien que sea adecuado prohibir tener un periquito. ¿Qué daño hace tener un periquito en casa? ¿Lo entendéis? No lo veo adecuado. Todo esto se une a que toda esta ley se ha hecho sin el consejo veterinario. Esta ley afecta a muchísimas personas, a ganaderos, a agricultores, a fabricantes de piensos, a tiendas de animales, etcétera, que puede entenderse que son grupos de opinión o grupos de presión, pero los veterinarios, aparte de ser un grupo de interés, somos también un grupo técnico. Yo creo que a nadie se le ocurriría hacer una carretera sin consultar a un ingeniero o hacer una casa sin consultar a un arquitecto. De la misma manera, no me parece lógico, como dijo el presidente del Colegio Nacional de Veterinarios de España en estas declaraciones que os pongo aquí arriba, que no se nos haya consultado a los veterinarios en la redacción del prólogo en el desarrollo previo de la ley, ni en su aplicación. Esto es una ley generada, gestada y aplicada por personas sin el nivel técnico adecuado. Que sean personas que les gusten los animales no quiere decir que sean personas que conozcan técnicamente su manejo. Y esto no es, puedes decir, es que tú eres veterinario, no sé qué. Mira, ser veterinario no te hace ni mejor ni peor persona que nadie, pero te da una serie de conocimientos que hay que reconocerlo. Yo no estoy pidiendo ningún tipo de protagonismo, pero tenemos un representante colegial que nos ha dicho, oye, que esta ley es un auténtico disparate porque no han contado con la profesión. Y ya me diréis, una ley que no cuenta con asesoría técnica, pues comete muchísimos errores. Y para que os hagáis una idea de lo exagerado que es la ley, viene también lo que son las denuncias que se acompañan al incumplimiento de lo que marca la ley. La ley, por ejemplo, te dice textualmente que las infracciones leves, solamente las leves, serán multadas entre 500 y 10.000 euros, un poco a discreción. Las sanciones graves entre 10.001, curiosamente lo del 1, y 50.000 euros. Esto es un auténtico calvario. Y las muy graves entre 50.001 y 200.000 euros. Esto, honestamente, creo que está pensado no para proteger a los animales, ni para nada que tenga que ver con el bienestar animal. Esto para mí es una normativa que persigue la recaudación y el expolio de los ciudadanos en un momento de crisis como el que estamos viviendo. No me parece ético y no me parece justo. ¿De acuerdo? Y ya esto, pues, desgraciadamente, como vivimos en una sociedad donde no impera
el sentido común, esta ley va a salir, desgraciadamente, apoyada masivamente por determinados grupos políticos. Y no podemos hacer nada más. Simplemente mi obligación es informaros porque os podéis ver muy afectados por esta ley, muchos de vosotros. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.